¿sabe qué, señor magistrado? Yo solicito un impedimento de salida del país. Inclusive podría pedir restricciones para que mes a mes una persona vaya a firmar cada 15 días, cada 2 meses, cada mes, todo de acuerdo a las actuaciones de las partes. Sandra Gutiérrez, penalista, para que nos explique este tema, ¿no? El juicio oral de claro, Lozano. Claro, que nos explique un poco. Doctora Sandra Gutiérrez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido Exitosa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A todos los oyentes un gran saludo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va el tema judicial? Lo he puesto en el grupo, para que vean. ¿Cómo va el tema judicial del señor Lozano? ¿Cuándo sería la primera audiencia? ¿Para cuándo es la citación? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, de lo que yo no soy abogada, obviamente. Sí, y un poco nos va a explicar, claro. Sí, solamente es para explicar, ¿no es cierto? Claro. Sí. Que ya se le llamó a juicio oral, había una inhibición que había hecho el magistrado, y bueno, y todos tienen que estar presentes, pues, porque acá empiezan las pruebas, o sea, no es que el señor va a ser sentenciado, va a ser absuelto, ¿no? O todavía no se sabe, sino este es un juicio oral que ya se inicia, claro, y que él debería estar presente, ¿no es cierto? ¿Es posible que concurra solo su abogado? En esta audiencia necesariamente deberían estar presentes todos los sujetos procesales, el fiscal, los agraviados, todo necesariamente, porque es el inicio, entonces sí es importante la presencia, ¿no? Aquí estamos ante la figura de apropiación, enriquecimiento ilícito, ¿no? Correcto. Estamos ante la figura bajo su mandato en Chocoyape, ¿no? Claro. Aprovechamiento indebido de cargo, falsedades ideológicas son una serie de delitos que todavía se le imputan, ¿no? Pero con esto, doctora, él va a tener más citaciones, no es que en ese día, claro. El juicio oral, mire, el juicio oral inicia ese día, ¿no? Inicia el 31 de marzo del 2022 a las 8:30. Entonces todas las partes se ponen presentes, él nombra a su abogado, el Ministerio Público presente, ¿no? Entonces ese es el inicio, pero el juicio oral se puede dar en varias etapas, ¿no? A la semana, por ejemplo, pueden llamar de citación y no necesariamente él puede estar en todas las citaciones. En ese día necesariamente él tiene que asistir como imputado. Si yo quiero dar una imagen al juez de responsabilidad en un proceso, y si yo soy responsable de mi proceso, me interesa como tal, hay que darle pues confianza también, ¿no? Hay que mostrar confianza. Entonces yo como imputado me presento, ¿no? Me presento en mi proceso, como quien dice coloquialmente, uno pecha, pues, ¿no? Se presenta con los abogados, va la estrategia de defensa, ¿no? Como inicio, ¿no? De acuerdo. Y después se van las citaciones, de ahí se presentan los testigos, son llamados, las partes son llamados uno a uno en diferentes situaciones, ¿no? ¿Esto va a ser en Lambayeque? Sí, curiosamente es de manera presencial porque el juez así lo ha señalado presencialmente. Ok. En este tema de pandemia, por experiencia y como yo litigo bastante, entonces casi siempre son virtuales, ¿no? Entonces, para que el juez haya llamado presencialmente, uno es porque debe haber garantías, definitivamente, debe ser una sala amplia, ¿no es cierto? Además, lógico, claro, es un proceso que pues tiene un llamamiento público importante, ¿no es cierto? Tiene una trascendencia también, ¿no? Entonces se le quieren dar, yo entiendo, ya es una interpretación que yo hago, la importancia de vida, pues si bien es cierto, todos los procesos importantes, algunos sobresalen porque hay personalidades públicas, ¿no? Entonces supongo que van a querer participar, pues, medios de comunicación también, ¿no? Posiblemente, ¿no? Porque en estos delitos de función siempre es público, ¿no? Claro. Entonces el juez ya lo señaló que es presencial, o sea, no es que yo me conecto y le diga, no, ¿sabe qué? Mi abogado va, yo no voy porque antojadísima, yo no quiero asistir, no. El señor de manera responsable, como se dice, el que no la debe, no la teme, el que va a defender su honra, su honor, y pues ahora se está jugando la libertad, entonces uno se presenta, pues, ¿no? Se presenta, ¿no? Debería presentarse. Esa es una muestra importante para la justicia también, ¿no? Ahora, en la parte del juicio oral... Antes, Gonzalo Chiquito, acá dice, el delito es contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal. Claro. Sí.
¿A qué se refiere más o menos ese tema? ¿A qué se refiere? Bueno, él cuando una persona es funcionario público, aprovecha el cargo para hacer de repente algunos servicios, de repente, ¿no? Hablando coloquialmente para que la gente entienda. O sea, yo como funcionario público, de repente, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Yo soy alcalde y por ahí me aprovecho del cargo para poder agarrar servicios de repente en la comuna en donde estoy, ¿no es cierto? Y acá dice, doctora, chiquito nada más, y acá dice lo siguiente, dice, y en el concurso, a ver, aquí se me pasa esta parte, y en agravio del Estado de la Municipalidad Estatal de Chongoyape para el día 30, pero acá dice, y en concurso pública con la fe de la modalidad de falsedad ideológica prevista en el artículo 428. Negociación incompatible, bueno, era lo que le había dicho. Falsedad ideológica tiene mucho que ver cuando uno hace insertar declaraciones falsas, por ejemplo, o a hechos que deban probarse con un documento. En un documento, o sea, no es que el documento sea falso, pero por ejemplo, yo presento un documento con una falsa declaración. Eso puede ser en materia de falsedad ideológica, ¿no es cierto? Entonces, en el otro puede haber sido un contrato, una operación en el que intervino, ¿no es cierto? Y por razón de su cargo, él pudo haber aprovechado, ¿no? Sí. Porque recuerden que él todavía está con la presunción de inocencia, entonces esto todavía es un proceso que se debe dar para que la Fiscalía haya llegado de todas maneras a esta acusación. Es porque la Fiscalía tiene la creencia, pues, ¿no?, que ha cometido un delito porque debe tener sus pruebas bien sustentadas, ¿no es cierto? O sea, no solamente va con meras acusaciones, tiene que tener ya sus pruebas bien sustentadas, que ahora en juicio oral que se va a ver y se va a analizar. Y acá dice lo siguiente, pruebas, de manera presencial en la sala de audiencia número 23 del 10º Juzgado Penal de la Unipersonal de Chiclayo, bueno, en la calle tal y tal, y cita a Agustín Lozano. ¿Para el día? Para el día 31 de marzo. 31. Para el 31 de marzo. 8:30 de la mañana me parece que es la citación. Cita, dice, defensa técnica. Hay un nombre. Claro, lo que pasa es que se llama también a un abogado de oficio, porque él no puede decir yo no estoy válidamente notificado. Si su abogado no se presenta, en este caso se presenta el imputado y se le nombra un abogado de oficio. Caramba. Entonces es peligroso. Yo siempre recomiendo con responsabilidad, pues si ya le han dicho de manera presencial, en este tema de pandemia se maneja, puede ser por Zoom o por Google Meet, ¿no? Las audiencias son virtuales, pero en este caso el juzgado ya ha señalado que se debe presentar todos los actores de este juicio, todos los actores, de manera presencial. Entonces no hay nada que justifique que diga que yo no he tenido conocimiento. ¿Y si manda al abogado solamente? No, le comunico que en esta primera audiencia él debería hacer presencia para presentar justamente su abogado. No solamente es un documento, es juicio oral, ¿no? Ok, es la parte inicial del proceso penal. Claro, es lo más importante, ¿no? Claro. Tiene que asistir necesariamente. Después ya puede él variar, pues puede decir yo no asisto por X razones, asiste mi abogado, pero en primera sí debe asistir, debería asistir, ¿no? Doctora, este tipo de situaciones de aprovechamiento indebido del cargo son, digamos, malas costumbres de las autoridades peruanas. ¿Usted conoce casos similares, precedentes que hayan tenido castigos severos a autoridades, a funcionarios públicos, apelando a su experiencia? Claro que sí. Ahora con la indignación popular, ¿no? En estos tiempos de pandemia, con la gente que está más sensible, que hemos visto tantas cosas. Bueno, yo no soy magistrado para juzgar y ni para decir cuánto tiempo, pero de acuerdo a la experiencia que he estado viendo en varios procesos, sí, ahora sí ya no hay que yo me las libro, porque ustedes tienen conocimiento, yo no quiero decir nombres, pero tienen conocimiento que muchas personas públicas, inclusive conocidos, ya han estado en el penal, pues, ¿no? Entonces ya han pagado, se puede decir, su condena. Entonces de esta es que ya no es tan ajena de repente antes pensábamos mucho, la gente tenía mucha desconfianza y decía, no, esto se arregla por aquí, esto se arregla, no, ahora no, gracias a Dios. Hay que confiar en los jueces, hay que confiar también, no hay que hacer tanta presión y cargo de montón, no, hay que confiar en nuestra justicia, ¿no? Entonces, en que las cosas se hagan bien para ricos y pobres por igual,
funcionarios o no funcionarios, con mayor razón, si uno tiene la confianza del pueblo para servir, entonces uno tiene que hacer bien las cosas. Ahora, a partir de este diagnóstico que usted da, doctora, disculpe que le corte, la figura del impedimento de salir del país, porque Agustín Lozano viaja constantemente por el tema futbolístico, Paraguay u otro país, ¿también se puede dar por un tema de seguridad, de prevención? Podría, justamente, si él no va, la fiscalía podría pedir, si él no va en esta audiencia, podría pedir, ojo que estoy diciendo podría pedir, porque eso ya es una facultad. Totalmente. De la bajo grado fuerte. Entendemos. Claro, sí, por eso es que yo le recomiendo a todos mis clientes y se les dice pues a todos los procesados que hay que estar presente con responsabilidad en un juicio oral, ¿no? ¿Cierto? Uno tiene que estar presente siempre en el proceso. Está bien que yo confíe en mi abogado, pero yo no le puedo dejar a mi abogado que esté solo yendo siempre y confiarme, jamás. El proceso, yo soy el mayor interesado cuando soy procesado, soy imputado de un delito. Entonces se juega mi honra, mi honor y mi libertad. Entonces yo tengo que estar presente, ¿no? Y justamente esto de impedimento de salir del país, si él no está presente, si él falta, entonces si se ve cierto el relato, si no hay cierto respeto a la justicia, podría pues darse el caso que la fiscalía tenga elementos suficientes como para decir, si este señor ya no se presentó a juicio oral y está muy seguro, muy tranquilo, entonces, ¿sabe qué, señor magistrado? Yo solicito un impedimento de salida del país, inclusive podría pedir restricciones para que mes a mes una persona vaya a firmar cada 15 días, cada 2 meses, cada mes, todo de acuerdo a las actuaciones de las partes. Esto no se hace de manera antojadiza porque al juez se le ocurre, sino porque el fiscal evalúa, ¿no? Yo evalúo en este caso, esta persona ha tenido este comportamiento por más que su delito sea grave o por más que su delito sea menor, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal puede pedir ciertas medidas restrictivas. Pero está pidiendo, me parece que 4 años es lo que está pidiendo por este tema. Claro, pero el fiscal solamente lo ha propuesto. Lo ha propuesto, ¿no? Claro, ha propuesto, pero él tiene que sustentar con las pruebas que él tiene, porque para llegar a un juicio oral es porque el fiscal se encuentra seguro de su acusación y él cree que tiene los suficientes elementos de convicción para lograr una pena, una condena, ¿no es cierto? Claro, y son varios cargos, además, no solamente uno, ¿no? Claro, claro. O sea, puede variar ese tiempo, ¿no? Todo depende del juicio oral. Para mí, si me dicen, ¿cuánto crees que va a pasar? Yo lo que les digo es, tengo que ver cómo se desarrolla el juicio oral, por eso que es importante. Claro. Yo jamás dejaría que se deje en manos de, ni aún así sea el mejor abogado del Perú, jamás yo le recomiendo a ninguna persona que sea imputada ni procesada que le deje todo en las manos del abogado. Uno es el principal interesado, el principal responsable y tiene que asistir a los juicios, ¿no? Los procesos. Doctora, muchísimas gracias por toda la muchas gracias. información. Gracias, muy amable por atender la llamada. Exitosa. Bueno.